Estás escuchando Metal Corrosivo Radio Digital y te doy la bienvenida a Terror y Metal Podcast, un espacio en donde escucharás historia de terror y relatos paranormales. Y qué mejor que combinarlos con heavy metal. Bienvenido. Hola amigos de Rock y Terror Radio Digital, aquí su amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Les saluda, les mando un abrazo virtual y pues qué les puedo decir, muy contento, estamos en otro episodio especial dentro del mes de octubre, ya saben, el mes del Halloween, de las brujas, del Día de Muertos, ¿no? Que es, lo he comentado anteriormente, es nuestro Super Bowl, nuestro mundial, pues es el epicentro de los que nos dedicamos al terror, ¿no? Sean narradores, sean escritores, pero bueno, es la fecha, ¿no? De nosotros. Y bueno amigos, antes de seguir, abrazo pues a las radios que nos apoyan retransmitiendo el programa, como lo es Metal Corrosivo Radio Digital en la Ciudad de México. Asimismo, Metalator Radio TV en Venezuela, World Metal United en Panamá, Venezuela. Y bueno, nuestras nuevas casas. Un abrazo allá a mi brother Víctor, allá hasta Puerto Rico, en lo que viene siendo Metal and Rock Station. Y también en Argentina, mi brother Gonzalo, allá en lo que es Metal Argentum Radio. Ahí sonamos los sábados y en Puerto Rico los domingos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno amigos, pues seguimos, ya saben, acá en estos programas especiales dedicados a la escena metalera latinoamericana. En esta ocasión nos está acompañando una banda del Ecuador. Ellos son un thrash metal, en mi opinión, aunque les voy a preguntar, pero bueno, ahí nos van a comentar ellos. Pero yo percibo un thrash metal acá, groovy, con speed y todo, pero concentrándose en un thrash metal crítico, como siempre, como somos los metaleros, ¿no? Críticos. Nos llaman los resentidos. Pues sí, cabrón, hacen su pinche cagadero a costa de nosotros. ¿Qué quieren que hagamos? Hijos de la chingada. Pero bueno, este pedo no es de mí, no es para mí. Es mi invitado. Le mando un abrazo, todos lo conocemos como Koba Kobita. Ya tengo tiempo ahí mensajeando con él, audios y todo. Hemos hecho una relación chingona a la distancia, la verdad. Y me da mucho gusto porque es la primera vez que estoy platicando con él ahí. Y bueno, qué bueno que sea aquí en el programa. Kobita, ¿cómo te encuentras, güey? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal a toda esa onda difusiva de radios independientes y que pueden expandir este gran universo de la música, ¿no? Que es lo más importante. Y felicidades a ustedes, amigos de rock, terror y metal, por darnos la oportunidad de platicar y conocer esas historias siniestras justo en el mes propicio para tener miedo. Así que aprovechémoslo. Así es, amigo. No, y ya sabes, muchas gracias por aceptar. Qué rápido se va el tiempo, Kobita. ¿Te acuerdas cuando quedamos ya hace que 5 meses? No sé, 5, 6 meses, no sé. Sí, más o menos son 5 meses. Sí, qué rápido. Pero ya ves que te comentaba, no hombre, ni lo vas a sentir, no, ni te vas a acordar. Pero afortunadamente, pues ya sabes que lo que hemos estado, la música, yo sé que tú nos has apoyado, te agradezco, aprovecho que nos sigues, tu música suena y aunque no, tú nos estás escuchando y te agradezco mucho por eso. Oye, Kobita, antes de iniciar, amigo, ya sabes que aunque este programa es de historias de terror y todo, pero pues, la audiencia para que te conozcan. ¿Quién es Koba? ¿Qué onda con Murderak? ¿Quiénes son ustedes? Cuéntame de la banda. Claro que sí.
Morderag es una propuesta musical que iniciamos el 2015. Bueno, tuvimos nuestras cosas interesantes durante ese tiempo, luego de ahí entramos a un periodo de receso y nos reorganizamos hasta el 2018 y nos enfocamos mucho más en el tema de no hacer un thrash convencional, no hacer el tipo de música que se esperaría dentro del género, ser bastante sarcásticos, principalmente con nuestra escena musical, de la cual sí tenemos, podría decirse, no una separación, pero sí bastante crítica en el tema de que no somos acostumbrados a seguir lamiendo botas a las mismas personas para poder tocar. Entonces Morderag es una banda que sale del patrón, que hace sus cosas independientemente, que ha tenido unas cuantas oportunidades de participar a nivel nacional. También se nos han cerrado bastantísimas puertas por no ser parte de, como se dice, ese círculo contemporáneo de gente que quiere adueñarse o apropiarse de las cosas y no entiende que el metal y el rock es una cosa universal y que no puede tener candados ni cadenas, porque si no sería algo más del sistema. Esa es la cosa. Así es. No, sí. Y desgraciadamente hay cacicazgos, ¿no? Acá se les dice caciques, los que acaparan, o sea, de que no compiten. Y nada más, si no es con ellos, no es con nadie. Sí, sí. Así es. Me los he topado. Y sí, creo que coincidimos, ¿eh? Será que por eso también disfrutamos esta independencia y te entiendo lo que comentas, amigo. Oye, pues chinga, Covita, ahora sí, amigo, toca el turno, tú sabes, ahora sí que ese término mexicano, de que a lo que nos truje chencha. ¿Estamos para escuchar tu primera historia, amigo? A lo que, ahora sí que somos todo oídos a escuchar tu primera historia que nos quieras compartir. Claro que sí, claro, con gusto con ustedes. Principalmente en los temas de terror, bueno, no sé si tú habrás escuchado que en el Ecuador se habla mucho hay muchos estereotipos en cuanto a hablar del terror en la Sierra Central, pero no hablamos del terror que sucede en la costa o de las leyendas de la costa. Yo, por ejemplo, soy de la costa, bastante de la costa norte del Ecuador. Nosotros somos mucho más allegados a la parte de Colombia y estos lados así, entonces compartimos bastante el tema de la historia y de la música. Por ejemplo, nosotros en las tierras del norte nos gusta bastante la salsa y todas estas cosas así, pero no por eso decimos que no somos metaleros y que amamos el rock. Yo, por ejemplo, llego escuchando este tipo de género desde los 6 años, 7 años, así que ya creo que lo conozco bastante bien y he escuchado he tenido bastantes etapas en la vida para hablarte de esto. Mi primera historia yo creo que la podría comenzar con el tema de que yo fui, cuando era niño, tenía unos 5 años y vivía en la provincia de Esmeraldas. En esta provincia, bueno, durante el año de 1900 hubo guerras de independencia civil, podría decirse. Y en donde yo vivía, las casas que se construyeron justo abajo de estos sitios donde hubo batallas y donde hubo guerras, principalmente cerca de la refinería de Esmeraldas. Entonces, hubo un tiempo que era bastante denso vivir, por ejemplo, en mi casa, porque no entendía por qué siempre había como una pesadez. Yo de niño, o sea, gustaba de jugar y todo lo demás, pero cuando tú sientes que también yo era bastante solo, por supuesto, era el único hijo, y cuando estás en esa situación, o sea, te diviertes solo, haces cosas solo, pero después me comencé a sentir acompañado. Y eso fue lo más raro, porque no había nadie. Durante la noche, bueno, a mí me daba bastante miedo, al comenzar a sentir esto me dio bastante miedo dormir solo. Quería dormir con mis papás, pero mis papás también eran de carácter bastante fuerte, así que me decían que no, que tenía que aprender a dormir solo. Y en una de esas me quise levantar en la noche para tratar de escabullirme hacia el cuarto de mis papás, y la casa era de 2 pisos, pero nosotros dejábamos una luz abajo y en la escalera comencé a ver calaveras principalmente que venían subiendo la escalera, 2 calaveras. Entonces para mí imagínate a esa edad, sentir una experiencia de esas y no poder gritar porque no podía gritar. Me regresé de rodillas, me seguí regresando al cuarto y me tapé, no pude cerrar la puerta porque tenía mucho miedo y sentía como que sonaba algo que se acercaba cada vez y veía una sombra. Entonces, bueno, estuve unos 2 días, mi mamá me agarró con fiebre,
me dio un mal aire, como se les conoce allá en la costa, que es un tema de sentir esa energía negativa que no te permite hacer cosas, y para esa edad es bastante raro porque un niño es bastante activo. Y cuando sucedió esto, mi mamá me hizo ver por una señora en Esmeraldas, y esa señora era de estas señoras que practicaban bastante la magia africana. Entonces ella, con conocimientos de esto, llegó a la casa, estuvo un día ahí con nosotros y vio mi reacción durante la noche y veía que yo me estaba moviendo y estaba pataleando, pero no podía hablar. Y estaba dormido, y según ella es lo que mi mamá siempre me cuenta, me dice, tú estabas dormido y estabas haciendo estas acciones. Entonces, luego al bajar, me dice mi mamá, que en la noche bajaron con unas velas al patio de atrás, que teníamos un árbol de mango, y esa oportunidad fue cuando descubrieron que en la parte de abajo de este árbol de mango habían quedado parte de osamentas de personas que pelearon durante una guerra que se llamó la Guerra de Sucesión de Concha. ¿Qué fue esto? Que en el tiempo que habían liberales y conservadores en este país de Ecuador, un bando cogió hacia un lado y otro bando hacia el otro, entonces los costeños contra los serranos contra los costeños, y fue una cosa, bueno, un revolú completo. Y encontró eso, pues encontró parte de un fémur y encontró también parte de dedos de la mano. Y en uno de los dedos de la mano, que encontró dos, me cuenta mi mamá que había un pequeño anillo de cobre que se había oxidado. Y este anillo tenía como una asignatura media rara que ellas no entendían. Entonces la señora le dijo que eso podría ser lo que me estaba dando a mí la atracción hacia algo negativo, hacia ese mal aire que decía. Entonces mi mamá le dijo que yo le había contado que había visto estas calaveras subiendo, y dijo que efectivamente esos huesos pertenecían a dos personas que estaban reclamando volver a su hogar. ¿Qué hizo con mi mamá, con esa señora? Llevaron a santificar esas dos cosas, y esa señora se llevó en una caja de guadúa, de esta palma guadúa, la llevó y la soltó en el mar. A nosotros nos quedaba bastante cerca del mar en este tiempo. ¿Y para qué? O sea, luego de ese tiempo no volví a sentir nunca un terror así, porque fue horrible. Siendo niño, o sea, tú a veces no puedes contarle a tus papás la forma como se sienten esos temores, y explicarle a tus papás menos, porque ellos no te van a entender y pensarán que es parte de la imaginación de uno al ver las películas, por lo que siempre te dicen, capaz viste algo que te dio miedo. No, era bastante real, fue bastante real en ese tiempo. Y por ejemplo, la señora le dijo a mi mamá que tenía que tener esa vela cada noche durante 3 meses, así que cada noche se encendió esa vela junto al árbol de mango, y era raro, o sea, asomarte a la ventana y ver toda la oscuridad y solo ver una velita al lado de un árbol de mango, que cada vez que, o sea, por ejemplo, se acercaba, el fuego se hacía un poquito más grande. Eso quiere, no sé, según ella decía que era bastante el tema de que las almas estaban todavía presentes ahí y que no se querían ir porque no encontraban todavía su destino. Y esa fue mi primera experiencia en sí, en el tema del oculto y de las cosas raras, porque, por ejemplo, yo tenía bastante el gusto por salir a pasear con mis amigos, que éramos un grupo bastante grande, y nos íbamos bastante al monte, a las montañas, a ver culebras, a ver árboles, a coger frutas y todas esas cosas así, y nunca había sentido ese temor como sentí esa vez. Y más o menos, si estuve casi un mes después, sí estuve un poco raro en el tema de anímico, y era que las energías se habían absorbido por eso. Esa era mi primera historia que les quería comentar. Fíjate, wow. Te voy a comentar algo muy curioso. Como he comentado aquí, al hacer esto, he escuchado cosas que comentan verdaderos expertos. Yo nada más soy experto en escuchar, ¿no? Y cómo a veces hacer las comparaciones y atar cabos. Fíjate, lo del agua. Cuando lo tira, bueno, la ventaja que tú tenías de estar en el mar. Hay un brujo, le mando un saludo a Cofradía de Brujas, un brujo mexicano. Dice que cuando tiras tú, ya sea un trabajo de brujería o el artefacto o los objetos que provocan tu estado, ya sea trabajo o posesión, o el caso tuyo, ¿no? Lo que tú estabas sufriendo, que era, yo creo que
pues una experiencia paranormal, no sé cómo se llame lo que tú estabas sufriendo, pero el agua le resta, le debilita todo poder negativo. El agua lo absorbe. Entonces por eso se tira ahí. Si es un trabajo que te hicieron de brujería, los expertos lo ponen, lo echan al mar, al agua, si es río o lo que sea, el drenaje, porque el agua absorbe y obviamente poco a poco va perdiendo el poder sobre ti. O el efecto negativo que le esté causando a su víctima, que en este caso eras tú. Y la otra cosa que me llama la atención, bueno, todo lo que me contaste obviamente, pero digo, de lo que alguien nos ha comentado aquí en el programa, otra cosa relevante que dijiste que se me borró de la mente ahorita en este momento, pero bueno, uno era eso y hablaste, la vela. Bueno, se dice de las velas que cuando tú prendes una vela en tu cuarto, los espíritus se confunden con la luz del descanso eterno. Entonces me imagino que también la vela era para que se concentrara ahí y no se fueran contigo, porque la luz de las velas, siempre dicen, hay historias que también le mando un abrazo a mi gran amiga, la escritora talentosa Anaís Veloz, ella es de Durango, México, y hay una historia que ella escribe, que obviamente ficción basado en hechos reales, donde dice: nunca prendas las velas en la noche, en la madrugada, porque si alguien muere por ese momento al buscar la luz de la luz eterna, como le llamen, si ven una vela encendida se pueden confundir y se quedan en tu casa o en tu cuarto. Claro. Entonces, claro que sí. Posiblemente la intención de poner la vela ahí era para que se quedaran ahí, hasta que ahora sí que agarrara la onda de que ya este mundo no pertenecían a este mundo, ¿no? Y yo creo que también una especie de sagrada sepultura, creo que también le estaban haciendo a estas víctimas, ¿no? Porque sea lo que sea, pues fueron víctimas, ¿no? Y la manera tan trágica en las que fueron asesinados. Pues sí. Pues qué te puedo decir, Covita, la verdad, chido, güey, gracias, güey, por compartirnos esto. Y te digo, todo esto que comentamos aquí es en base a testimonios. Oye, ¿qué nos vas a presentar ahora en lo metalero? Bueno, en el tema metalero quisiera presentarles un poquito del nuestro trabajo, el segundo trabajo, que fue el Sentenced by Poverty, y la canción que se llama Danger da Morte. Esta canción principalmente la hicimos más o menos para burlarnos un poquito del tema de la moralidad, al decir que la gente se queda conforme con cada cosa que escucha y cada cosa que ve. Entonces fue como un llamado a despertar, a tratar de romper las venas del sistema y a sacarse el prejuicio de, por ejemplo, en el tema del metalero, el prejuicio de ser metalero y de sentirse de menos con el resto de la sociedad. Porque bueno, a veces también, lamentablemente, creo que acá en Ecuador se sufre mucho del tema de la victimización social, y el rock no está exento de eso. Si bien han pasado cosas horribles acá en el tema de las represiones y todas las demás cosas, pero también ya a veces se vuelve una bandera quemada que hay que cambiar por una propuesta, pero como comunidad, y eso es a lo cual no hemos todavía llegado. Entonces por eso hicimos Danger da Morte, para como crear el primer levantado de armas y decir, bueno, aquí estamos, quienes se sientan identificados y no sientan que todo lo que es esta escena musical, todo lo que es este país, los tiene felices, estamos para criticarlo y estamos para hacer algo más. Por eso quisimos crear Danger da Morte. Excelente. Pues ya lo escucharon, amigos. Vamos a escuchar la rola y regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos. Chido, chido, chido. El track muy clásico, ¿no? Ahí lo escucharon ustedes, es el thrash metal acá, speed y más al estilo crudo como lo hace Mordrak. Les recuerdo que este programa va para YouTube. Les voy a dejar el link del canal de Mordrak para que vayan, los apoyen, chequen su música, le den like, suscríbanse al canal y hay que apoyar las bandas para que sigan creando pues el género que nos trae aquí, ¿no? Y bueno, oye, Cobita, antes de ir con tu segunda historia, ¿qué planes hay para la banda? Ya se va a acabar el 23, viene el 24, ¿qué planes tienen? Bueno, el 23 creo que lo acabamos con un poco medio extraño, podría decirse, porque bastantes de los miembros de la banda fueron papás. Ya les tocó entrar al tema de la responsabilidad así gruesa y como quien dijeron, chuta, no, hay prioridades. Pero no nos hemos dejado de preocupar, principalmente tenemos un disco completo que queremos sacar para este 2024, que lo queremos sacar nuevamente o en Colombia o ver otro sello posiblemente en Perú o en Brasil, que es donde hemos también estado un poco trabajando. ¿Por qué no en Ecuador? Porque muy caro, principalmente acá los suministros para poder hacer un disco son bastante costosos y el tiempo de grabación también es bastante también oneroso en el tema de que hay que invertir en un estudio, hay que invertir en el tema de la masterización y todas esas cosas. Tú sabes, la música no es cuestión de que la tocas y la dejas ahí y la reproduces, ¿no? Y por eso es que creo que al final vamos a terminar con un cierre posiblemente en algún evento grande, que según nos han informado estamos pendientes de invitación, pero sería el evento más importante de la ciudad aquí en Quito, pero vamos a ver, no sé. Los chicos también están como en un periodo de que principalmente hay responsabilidades, hay trabajos que hacer, estamos en un nuevo gobierno, se vuelve mucho más difícil la vida en el tema de estabilidad social. Veamos cómo cambia con este gobierno, ojalá que para algo sirva su oligarquía y sus cosas raras, pero bueno, ya te digo, el 2024 es para un disco fijo, para seguirla rompiendo y ver las oportunidades. Si es que podemos salir nuevamente del país y pegarnos una buena gira como la que nos hemos pegado en otras ocasiones anteriores, lo vamos a hacer. Eso serían nuestros planes. Disco hasta mediados de año del 2024 y salir unas 2 o 3 veces de gira, que sería lo importante. Y ojalá pudiéramos irlos a visitar también, o sea, si nos gustaría, como quien dice, arriesgarnos a reconquistar el lado sudamericano e ir para darle con todo y hacer una camaradería. Nosotros siempre hemos sido de divertirnos principalmente con la gente, de conversar, de compartir historias, de echarnos los tragos, de probar cosas raras. Así que de divertirnos. Principalmente Mordrak siempre ha sido una banda amiga de todas las bandas. No se ha tratado de quedar en el tema de que somos únicos o somos la mancha que más huele. Nosotros no somos así que es crear comunidad, seguir sin fronteras. El rock es uno solo, así que para nosotros siempre ha sido el lema desde el inicio de la banda, es tocar y seguir siendo músicos. Yo me imagino, porque obviamente no soy músico. Yo me imagino que de todas maneras el hecho de salir, ¿no?, de tu país, el caso yo, o sea, que me digan, oye, pues que a Ecuador, güey, pues no lo conozco, güey, claro que quiero ir, va a ser un bar, me vale madre, güey, voy a tocar al bar, ¿no? O sea, tocas en el bar, tocas tu música y creo que el viajar es la onda. Me imagino que llega un punto, esto es algo propio, ¿verdad? Mi opinión, de que también llega un punto que ya a lo mejor alguna banda, a lo mejor ya perdió el amor por lo que hace, ya lo hace por dinero, ¿no? A lo mejor es cuando ya entra ahí el egocentrismo o cuánto me vas a pagar, aunque obviamente, ¿verdad? Te tienes que costear tus gastos, pero claro. Ha de ser muy padre el salir. Qué padre, pues qué bueno, amigo, pues ojalá igual de que se arme bien. Y pues bueno, oye, pues ahora sí, brother, toca el turno para tu segunda historia que nos quieras compartir. Adelante, somos todo oídos. Claro que sí. Bueno, la segunda historia tiene que ver mucho con una también es un poco entre leyenda urbana, pero también parte de una experiencia personal, podría decirse. Es el tema de que
A mí me gustaba bastante el campo, entonces yo he sido una persona que, si por mí fuera, pasaría el 70% de mi vida en el monte, haciendo cosas allá. Y en el tiempo de joven, cuando me gustaba escaparme del colegio, me gustaba ir bastante a las localidades del norte de mi provincia, y en esos, allá se va solamente en río, o sea, es medio raro que había en esos tiempos carreteras así como para ir en carro. Entonces tú lo que hacías era, salías temprano desde acá, desde la capital provincial, y te ibas en el río y la gente iba contando cosas de que se había fallecido alguien. Y hay una parte que se llama Borbón, acá en el norte de Esmeraldas, era donde tenía un amigo Manaba, que tenía una finca y él nos invitaba siempre para ir a tomar allá. Como éramos muchachos no podíamos tomar en la calle. Y qué bestia, en la noche, por ejemplo, el papá de este amigo que, bueno, vivía allá, ese señor, él nos contaba que siempre en la noche había una canoa que bajaba a las 12, 1 de la mañana, bajaba y la luz brillaba muy fuerte y luego se opacaba, pero nunca podían ver quién iba remando. Y así el señor entre tomadera y tomadera nos dice, vamos a ver, vámonos al río toditos. Estábamos como 4 amigos más y bajamos ahí, y efectivamente a las 2 de la mañana más o menos bajó esa canoa y no podíamos ver. Así que bueno, nosotros de muchachos comenzamos a lanzar piedras y el señor nos comienza a gritar y nos dice que no hagamos esa tontería, porque después nos vamos a quedar ciegos y salados para toda la vida. Y nosotros, chuta, nos quedamos así como que, ¿qué le pasa? De ser broma, o sea, nos está molestando, ¿no? Pero ha sido luego que al siguiente día aparece más abajo una señora que había salido justo en la noche a bañarse, aparece una señora muerta. ¿Y qué ha sido esta canoa? Se supone que hay una leyenda en Esmeraldas que se conoce como el Rivier. El Rivier es un espíritu de un niño que su papá lo asesinó por no poderle dar de comer. Entonces lo envuelve en un ataúd, lo sube en una canoa y lo lanzó al río para que suba y baje todas las noches, como alma en pena. Y resulta que eso, o sea, yo pensaba que era, o sea, como que una cosa de broma, pero no, es bastante real. En esas poblaciones de allá todavía se mantiene esa creencia y se ve todavía la canoa que sube y baja. Nadie se le acerca porque el rato que te acercas a esa canoa o que quieres darle alcance, la canoa es más rápida y comienzas a vomitar. Pero al día siguiente que asoma esta señora, nosotros fuimos a curiosear qué es que había pasado. Pensamos que se había ahogado y esa señora no se ahogó, murió en la orilla de cerca de su casa. Y entonces las hijas comentaban que era este Riviel, que el Riviel había llegado porque se había enojado con alguien. Entonces a nosotros nos hizo sentir culpables de haber lanzado las piedras en la noche, porque pensamos que se fue a vengar con ella. Pero no, ha sido que en este tipo de cosas, cuando sucede esto de que esa lancha pasa, si es que las personas por ejemplo, no son muy crédulas, no pasará mucho esa atracción hacia lo misterioso, hacia lo fantástico que puede hacer esto. Pero como las personas allá estaban bastante acostumbradas a que cada vez que pasaba esta canoa tenían que persinarse y rezar un Padre Nuestro, un Ave María, o coger una atarraya de pescar y comenzar a desmenuzarla, esa señora no hizo eso y parece que se quedó petrificada y se ahogó mientras se estaba bañando, ahí mismo en la orilla. Entonces ya después, o sea, como que quisimos seguir con mis amigos, quisimos quedarnos unos 2 días más. Y efectivamente volvió a bajar esta canoa así, pero en cambio el Señor ya nos hizo rezar a nosotros. Nosotros de muchachos ya teníamos miedo, ya nos comenzó a coger la idea de que era algo totalmente fuera de lo normal. Y junto a esta canoa comenzaron a verse luces también, comenzaron a verse 2 luces alrededor. Y entonces ya nos pareció a nosotros raro, fue que el tema de las luces no estaban en la canoa, sino que estaban a los 2 lados. Y lo que nos explicó este señor, el papá de este amigo, era que cuando sucedían estas cosas eran las almas que el Rivier pasaba nuevamente recogiendo de las personas que habían asesinado el día anterior. Entonces había otra persona que había fallecido, no solo esa señora, pero esa no la habían podido encontrar. Posiblemente se haya ido en el río, los ríos son bastante grandes, allí bastante extensos,
y caen directamente al mar, así que un cuerpo se puede perder facilito en 15 minutos. Y como estas noticias son normales allá en ese tema, en mi provincia, en Esmeraldas, parte de las, ya cuando yo ya crecí y me dediqué bastante al tema de la investigación y del periodismo, la narración que las personas hacen sobre esa canoa es bastante real. La mayoría de gente conoce no solo la leyenda, la que culturalmente han difundido a nivel nacional, sino que aparte de eso tiene sus variaciones más con el tema de que a veces esta canoa también se escuchan gritos de un niño que va en esta canoa llorando, y que se han escuchado entre los pobladores también que de esa parte norte, o que si es que esa canoa a veces cuando él quiere molestar, se acerca a las otras canoas y las comienza a golpear en la punta. ¿Y qué tienen que hacer por ejemplo, los pescadores que están ahí? Tienen que botarse a un lado y comenzar a persinarse o ponerse un anzuelo en la oreja. Y eso es un pase, y se supone que ya luego de eso, el rivier prefiere seguir su camino y no llevárselos. Que esa es una de las cosas, o sea, como que es un tema de abducción, más o menos, yo le veo así, que todavía se tiene allá. Y el tema de por ejemplo, de las luces, bastante gente dice que lo único que se ve es como circunferencias que pasan al lado de la canoa, que siempre van junto a la canoa. Y es difícil fotografiarlas. Algún tiempo también se trató de hacer ese tema de como que cazar las leyendas allá en la provincia, porque era bastante interesante, pero verdaderamente con las cámaras, incluso hasta con las cámaras modernas, no se podía como quien dice, acoger esas imágenes para decirte tengo pruebas reales de esto, cosas. Entonces más se quedó en el tema del mito y la leyenda, pero la gente todavía sigue viviendo estas experiencias y todavía es vigente. Y yo también podría comprobarlo porque yo también la vi esas veces. Y esa también es una de las historias que quería compartirles porque, o sea, por ejemplo, en el tema de las leyendas, si ustedes habrán escuchado de Ecuador, en el Ecuador se habla bastante del duende, en la sierra del Chusalongo y de estas cosas así, o sea, que son muy andinas. Por ejemplo, de las cosas que tienen que ver con la Pachamama y con las culturas antiguas que existían en Ecuador, pero también en el tema de la costa sí tenemos bastantes, por ejemplo, este lenguaje juglar para hablarte de estas cosas y comentarte sobre este otro tipo de leyendas. No, pues muy interesante, amigo, y fíjate que... Pero lo de la ganzúa, ese es el anzuelo, ¿verdad? Con el que agarras al pescado anzuelo en la oreja. Exactamente. Qué extraño. Ajá. ¿Y sabes por qué eso? ¿Qué efecto es? Se supone que al hacer esto el rivier, a lo que golpeabas la canoa, entrabas en un trance, y el trance te hacía perder el sentido de orientación, y la ganzúa, por ser un aparato de metal, te hacía volver al clavártelo en la oreja, te hacía como que reaccionar del adormilamiento, podría decirse. Ok. Fíjate, qué extraño. No, pues qué te puedo decir, amigo, pues muchas gracias por esto que nos acabas de compartir. No lo había escuchado y pues, híjole, no, pues sí, ya imagino ver esa canoa, está cabrón. Oye, ¿y ahora qué nos vas a presentar, amigo? Claro que sí, aquí les voy a presentar, por ejemplo, algo del primer álbum que tiene Morderá, que es el Split 1, y es una de las canciones que se llama Poltergeist Revenge. Esta canción tuvo bastante acogida en Colombia, y se trata principalmente del tema de las guerras nucleares, en el caso hipotético de qué pasa cuando los gobernantes deciden aplastar el botón y acabar directamente con la humanidad sin saber si su contraparte fue la primera que comenzó, sino simplemente por el orgullo humano de ganar una guerra. Entonces Poltergeist Revenge es contar paso a paso lo que sentiría una persona cuando se aprieta este botón por los gobernantes y qué nos tocaría al siguiente día, o vivir o sobrevivir. Excelente. Pues ya lo escucharon, amigos. Vamos a escuchar la rola y regresamos.
Y bueno amigos, regresamos. Aquí estamos con integrantes de la banda Mordrak, mi brother Koba, Osvaldo. Y pues antes de ir con su última historia, le vamos a preguntar, a ver Kobita, ¿qué influencias tiene la banda? Influencias, pues, bueno, me imagino por dónde va, pero pues aún así quiero escucharlo de viva voz. ¿Cuáles son las influencias de la banda? A ver, en el tema de influencias, creo que cada uno de nosotros ha tenido marcado bastante el tema de gustos musicales. Por ejemplo, el baterista es bastante amante del black metal, pero del primer black metal, Venom, Hellhammer, cosas así, ¿no? Y el thrash, por ejemplo, él ama bastante Sarcófago, Sepultura, cosas así. De mi parte, personalmente, yo soy más fan del speed metal alemán. A mí esa ola de los 80 del speed metal alemán me fascinaba. Stiller, ¿cómo es que es? Bandas así, Iron Angel, Halloween y cosas así, que eran a mí me parecían súper chéveres para escuchar por los acabados de la música, no por la voz lírica, sino por la forma de interpretación de las guitarras, por ejemplo, Violent Force, cosas así. El thrash metal también nunca me desagradó. Y por ejemplo, yo soy bastante de mucho el amor por el hardcore de vieja escuela. Tanto yo como el otro guitarrista que se llama Carlos, amamos bastante Midfish, Minor Threat, ¿qué más? Green Gun y cosas así, Chromax y bandas así que, o sea, a mí me parece que fueron las bases para crear el sonido a posterior que lo hizo Metallica y que le dieron esa inspiración a todos los demás para seguir creciendo, ¿no?
que siempre ha sido el tema de las baterías hardcore, de la velocidad del punk con el hardcore y todas estas cosas así, y luego meter los riffs de guitarras fuertes, descomplicados. Entonces en Murderer creo que se nota bastante ese tema de las influencias. No queríamos encasillarnos mucho porque la mayoría de gente dice, pero ustedes suenan como una banda que es bastante cercana al death metal, pero no, pues, o sea, nosotros no sentimos que seamos bastante cercanos a nada, sino a nuestro propio gusto. Y entonces ese propio gusto es el que nos ha permitido como que establecer una línea base y decir, sí, nos gusta el thrash metal, pero también nos gusta el speed, pero no solo es eso. Motorhead, Hendrix, Steve Vai, por ejemplo, el otro guitarrista con el que grabamos el Split 1, es bastante amante de Vai, de Satriani y de estas bandas de progresivo y cosas así. Y somos un cúmulo de cosas. La mayoría por ejemplo, los dos guitarristas son músicos profesionales, estudiados con escuela. El baterista es como yo, es más por amor propio, por educación, autoeducación podría decirse, en el tema de la interpretación. Nosotros creamos nuestras propias cosas y eso ha conformado un grupo bonito que yo creo que sí ha servido para establecer como la banda así, que suene súper chévere. Qué chido, ¿no? Pues qué bueno, y que pues el tiempo que llevan y todo, y sí se nota en las canciones y todo. No la pusimos aquí, la hemos puesto en otros proyectos. A mí me encanta la de Bloodweiser. No la puse porque es la que más he puesto. Dije, no, déjame pongo otras que he puesto poco. Pero sí, okay. Me gusta el nombre de Bloodweiser por la Budweiser, ¿no? La cerveza. Claro, claro. Sí, chido. Se nota que se la pasan chido en la banda. Hoy, Cobita, pues ahora sí, brother, toca el turno para tu tercera y última historia que nos quieras compartir. Somos todo oídos. Claro que sí. La tercera historia, bueno, es bastante común y es algo que es recurrente en nuestros países, podría decirse. Es el tema de estos seres pequeños o diminutos que siempre acompañan. Algunos dicen que son buenos, otras personas dicen que son malos, y se trata de los duendes y estas cosas así. Yo lo que te puedo contar es que mi experiencia personal no es tan grata con este tema de esas entidades pequeñas. Por ejemplo, yo venía de la universidad, me acuerdo que tenía unos 26 años, y venía con una novia de ese tiempo, y nos quedamos sin bus para regresar a la casa, así que nos tocó caminar como unos 5 o 6 kilómetros, y en una bajada, justo ya llegando podría decirse, el pueblo donde vivía acá en Quito, que se llama Pomasqui, cerca de la mitad del mundo. En ese tiempo mi novia se queda viendo así como una estatua, así, o como un palo al lado de la carretera, y me dice, mira. Y yo, o sea, yo le digo por joder, le digo que no moleste, y seguía caminando. Me dice, no, mira. Y ya estábamos acercándonos cada vez más, y ella se queda así como que fijamente mirando, y luego yo cometo el error de regresar a ver, y literalmente era un cuerpo pequeño de color, era marrón, no tenía ni sombrero grande, ni pies grandes, ni cosas así, sino que era un cuerpo pequeño de un ser humano pequeño que comenzó a girar la cabeza, a verle a ella y a verme a mí, a verle a ella y a verme a mí. Y entonces yo entré bastante en el tema de que, puta madre, dije, no sé cómo voy a reaccionar a esta pendejada. Y lo que te comentaba del terror nocturno, a mí me agarró ese rato. No me podía mover un carajo. No podía decirle a ella que reaccionara porque ella también estaba como yo, solo viéndole, y esta cosa nos seguía como que atrayendo un poco más. Y no podía reaccionar de otra forma hasta que algo ella dice que yo no le entendí, como que si caminemos o corramos. Entonces yo lo único que pude fue insultar, pude lanzar un improperio al aire, y eso como que me despierto y le digo, camina, no sigas viendo esa pendejada que nos está jalando. Y estaba, ¿qué será? Unos 3 metros de nosotros estaba esa figura, así, ese cuerpo, eso, lo que sea. Y fue bastante horrible porque ya luego de un rato ella reacciona. Ya habíamos pasado, que será, unos 10 minutos más adelante. Ella reacciona y me dice que no se acuerda en dónde está.
Entonces se comienza a poner nerviosa y me comienza a decir que le lleve a su casa, que no vayamos a la mía, sino que le lleve a su casa. ¿Y cómo yo, o sea, si hacía eso tenía que regresarme otra vez por el mismo camino? Y entonces yo más o menos entendí que como que ella se quedó con esta fijación de ver esa misma imagen o ese mismo cuerpo ahí, este ser diminuto, seguía trayendo. Entonces yo le jalé y seguí caminando y llegamos a la casa y la ropa se sentía totalmente pesada, sudada, estábamos fríos, nos tratamos de bañar con agua caliente, bueno, nos bañamos, nos pusimos otra ropa nueva, nos acostamos a dormir y pasamos con escalofríos toda la noche. Y luego de ahí, al siguiente día ella como que ya se recuperó y se fue normalmente a su casa. Yo me quedé ahí y pasé 3 días vomitando, hermano. O sea, 3 días mal, 3 días como si hubiera tenido una infección de algo, no era de estómago. Sentía asco por la comida, sentía unas ganas terribles de vomitar y no pararme, no podía estar en pie bastante. Y luego ella en la noche me dice que se había comenzado a sentir de la misma forma. Y todo el rato me decía que ella seguía viendo, mientras estaba acostada, seguía viendo la imagen de este cuerpo, o sea, de esta figura semi-humana, cuando cerraba los ojos, el momento de cerrar los ojos, pero ya después ya no la veía cuando estaba soñando. Solamente era ese momento. Entonces nos quedamos con la idea de que esto que haya sido podría ser un duende o podría ser alguna otra cosa que no sabría describirte qué es, pero eso tenía la forma humana, tenía una forma de un cuerpo pequeño, muy pequeño. ¿Qué será? Podría ser de unos 45 centímetros, 50 centímetros, exagerando yo a la vista mía, a mi percepción. Uh-huh. Pero lo que sí me acuerdo es que sentir que la cabeza giraba, nos miraba a ella, le miraba a ella y nos miraba a mí, y no sabíamos cómo reaccionar. Y esa creo que ha sido la vez donde más feo he sentido en la vida que algo me ha pasado. O sea, ni siquiera estando enfermo por alguna enfermedad o algún padecimiento viral o alguna cosa así, no, sino que esa vez sí fue bastante horrible. Fueron 3 días, eso te digo, 3 días que estuve totalmente devastado en la cama, no sabía cómo moverme, no podía ni pararme, ni ir a la universidad, ni nada. Y esos seres diminutos son raros de encontrar. Sí. Tal vez posiblemente haya sido la hora, por ejemplo, lo que yo me acuerdo es que si eran ya las 12 de la noche a lo que estábamos bajando a la casa. Y me extraña que no había nadie en la calle, eso sí es verdad, no había nadie. El sitio por donde pasábamos era casi inhabitado, solo había un carretero y muy poca luz. Pero esta figura estaba parada justo cerquita de un alambrado, de un poste eléctrico. O sea, que sí se le pudo ver claramente. No tenía la cara no se podía ver, pero sí estaba ahí. Y se le podía ver la cabeza como giraba. Yo lo quise relacionar con el chaneque, porque el chaneque tiene forma de animal. No usa gorrito ni nada. Pero es así como una personita, pero en forma de animal. Con cola de rata, o parece más animal, pero están deformes. Y el duende supuestamente sí se parece más a nosotros. Chiquito, con su ropa, las botitas y eso, ¿no? Dicen que muchas veces la ropa la hacen obviamente con lo que hay ahí, ¿no? Pudo también haber sido posiblemente, porque también dicen que existen las hadas, las personas pequeñitas, pero bueno, son más chiquitas todavía que los duendes. Yo te digo por la característica, pero te digo, pues yo primero podía pensar que fuera un chaneque, pero ese poder que tenía para causarte vómito y todo, híjole, pues no lo conocía, porque yo tengo entendido que el duende se apodera de tu casa, te corre de la casa y te hace muchos trucos. Pero en este caso fue por fuera. Ya ves que en tu sección, y lo he sabido por testimonios, está el pompero que chifla, pero no chifló nada, ¿verdad? El pompero dice que chifla. No. O hace la voz de pollito, me dijeron que hace la voz de pollito. Está el Satyricon, que aunque es noruego, pero hay registros de que existen en América, en nuestro continente. En Argentina, obviamente en Ecuador está el Satyricon. El aluche pues está en México, pero el aluche es un poquito
menos agresivo, nada más dicen, no, a veces son traviesos, pero si los buscas los encuentras. Es la frase que dicen los de sureste mexicano. Si tú buscas a un aluche, los encuentras y te arrepientes toda tu vida si los buscas. Pero no, pues lo tuyo no sé, fíjate. Y qué extraño, como dices tú, no tenía ropa, café. Por lo café, yo lo relacioné. Lo sorprendente es que era totalmente café. Ya te digo, estaba bajo un poste de alambrado, de iluminado eléctrico y era todo su cuerpo café. Sí. Y solo se veía el contorno de la cara, sí se le veía, pero giraba todo el rato para verle a ella y para verme a mí, pero creo que estábamos en un momento de pesadez muy grande, porque ya te digo, a mí también me agarró ese tema del terror nocturno. Y me sentí como que estaba en otro lado y estaba totalmente rígido, no me podía mover, hasta que ya más o menos como que hubo estas reacciones, pero o sea, yo lo que tenía entendido es que, por ejemplo, en la Costa del Duende, principalmente busca a las mujeres que son bonitas y que tienen el pelo largo y negro. Sí. Entonces, por ejemplo, esas cosas allá, yo ya las podía identificar, pero acá en Quito, justo bajando a mi casa, fue horrible porque no lo pude identificar como tal, pero sí, a mi percepción, yo creería que era como un duende, no específicamente un duende. Entonces, y más que todo las consecuencias de haberlo visto y de que haga estas cosas así, fueron horribles. O sea, ya te digo, 3 días totalmente descompuesto, con pesadez en la cabeza, con vómito y no teniendo malestares de enfermedad, sino que era una cosa que te dejaba ahí tumbado. Y cuando llegamos a la casa también nuestra primera cosa fue que la ropa estaba re pesada y sudada y estábamos con un sudor frío. O sea, ya ahí sí no me puedo explicar mucho qué pasó. Y fíjate que ahí por donde lo encontraron, obviamente él quería que lo viera. Porque como dices tú, estaba todo oscuro. Entonces su intención, sí, no, pues a lo mejor ya los tenía fijos ustedes. Entonces sí, y obviamente deben de tener algún poder y pues obviamente fue la reacción. A lo mejor causar, bueno, no sé, esto ya son hipótesis mías, ¿no? De que ese vómito y todo, y si te acercabas se te quitaba el vómito. Porque existe ese truco. Hasta sé que en la brujería. ¿Te sientes mal cuando estás lejos de alguien? En los amarres del amor. Te sientes mal cuando no estás con alguien y de repente estás con esa persona y te sientes bien y por lo pronto empiezas así, sentirse bien de salud cuando estás con alguien que te hizo un trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Oye, Cobita, pues primero agradecido por lo que nos compartiste, en serio, muchas gracias. Algo que quieras agregar antes de irnos, que quieras expresar a la audiencia de Terror y Metal, y obviamente pues después, ¿con qué canción nos vamos a despedir? No, al contrario, quiero agradecerles a todos por ser parte de Terror y Metal y espero que sigan haciendo crecer las cuentas de Terror y Metal, que sigan compartiéndonos cada uno sus experiencias y que las puedan compartir contigo también y que esto sea una comunidad mucho más grande donde no solo vamos a escuchar música, vamos a escuchar bastantes interesantes bandas y cosas así, sino que compartiremos experiencias, que a mí me parece que lo más importante es la retroalimentación en la comunicación humana, ¿no? Y les quedo bastante agradecidos, ¿no? Yo por eso, porque, por ejemplo, en el tema de la difusión radial, en el tema de esto de la comunicación acá es bastante complicado, de que la gente quiera ir más allá y establecer como las narraciones o las experiencias personales como parte de la comunicación, sino que cuando se entrevista a la banda siempre vienen las preguntas convencionales de dónde son, de qué trajeron. Entonces, esta mezcla lo hizo mucho más interesante, me he divertido bastante, comentarles las experiencias también me ha traído un poco de recuerdos que hace años había dejado por ejemplo, a un lado, o ya había evitado en mi vida, pero son bastante buenos, por ejemplo, para desfogarse emocionalmente. Yo, por ejemplo, les podría decir que como a veces me toca trabajar bastante los temas de la noche, nocturnos, cosas que son horribles, asesinatos y cosas de crónica, se queda uno con las experiencias malas y llegar a la casa, por ejemplo, a las 6 de la mañana y luego tratar de hacer una vida normal es bastante complicado. Pero para que me he divertido, me han ayudado a desestresarme y espero que sigan en compañía de Terror y Metal. Y de parte de Morderac, les queremos decir que nos pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, en @MorderacBlog,
Nos puedes también encontrar en Twitter. Y también nos puedes encontrar, por ejemplo, no usamos mucho el Instagram, pero sí hay bastantes cosas que podemos, si quieren, con gusto compartirles. Estaremos al pendiente de lo que requieran de la banda. Y si quieren temas musicales, con gusto se los pueden compartir, solo tienen que escribirnos a morderag@gmail.com. Y eso nomás es lo que les puedo comentar. Estamos a las órdenes y estamos para compartir música con todos ustedes, hermanos. Excelente. Y nos despedimos con... Nos vamos a despedir con una de las canciones, de las primeras canciones insignes de Morderac, cuando decidimos cambiar al nombre de Morderac, pero nos llamábamos Lapidator, y eso fue un lío terrible porque hubo hasta peleas con un baterista alguna vez y todas esas cosas. Se llama We Want Blood, y es de esas ganas que sales tú al siguiente día cuando estás frustrado y quieres una noche que tenga rock, quieres una noche que tenga metal duro, quieres una noche que tenga experiencias duras, quieres una noche con chicas fáciles, con chicas difíciles, quieres una noche con mucho alcohol, mucho sexo, mucho rock and roll. Eso es We Want Blood. Excelente. Pues ya lo escucharon, amigos. Les voy a dejar entonces link de la página de Facebook de Morderac para que vayan, los visiten, le das like y obviamente síguelos, ¿ok? Hay que apoyar hacia la escena latinoamericana y más en este tipo de estilo de thrash metal. Ya saben, acá con nosotros, apóyame. Este programa va para lo que es YouTube. Apóyame con tu like, comparte y sobre todo estamos regresando a YouTube para invitar a la comunidad de YouTube a que vengan a la radio. Ahí mismo está la liga en la descripción, tanto en la página de Face de Morderac, y va a estar el link de nuestra radio para que vengas a Rock y Terror Radio Digital, porque lo que estás consumiendo en YouTube lo tenemos multiplicado en la radio. Se despide de ustedes su amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Hasta pronto. Was in blood from blood, we consent some of revolution.